Bienvenidos a una nueva edición de Conversación con Líderes. Hoy además, interesante, un tema que no hemos tratado y que de verdad que tiene desde luego un interés muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la inversión en arte. ¿Cómo eso dentro de un portfolio puede tener sentido o no? Y cuáles son sobre todo las claves para no perderse. Empezamos. Pues tenemos hoy el gusto de contar con Elisa Hernando. Elisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Elisa Hernando, que es CEO en Arte Global y también en Red Collectors. Además, has estado, pues bueno, como te comentaba, fuera de micros, en banca de inversión, con lo cual la primera idea, un poco para romper ahí un poco el hielo, Elisa, es, oye, ¿qué entendemos por arte? ¿No? Porque al final no será lo mismo para ti que para mí, y si eso tenemos que llevarlo luego al mundo de la inversión, como que es interesante, ¿no? Ese punto de partida. Sí, porque además el enfoque que le podemos dar con el arte es ese enfoque de inversión o de revalorización. O sea, al final el arte es un activo que tiene el valor diferencial que te puede gustar, que lo puedes disfrutar y además aprendes, lo puedes colgar en tu casa, pero además se revaloriza. Es decir, que tú pones un dinero y al cabo de un tiempo que decides tomar la decisión de vender, pues lo vendes por un mayor importe, claro. Oye, pero cuando hablamos de arte en el mundo actual digital, estamos hablando de arte físico, como ese cuadro que mencionabas, hablamos de arte digital, como los famosos NFTs que estuvieron muy de moda hace unos años. ¿Dónde un poco centramos el tiro? Vale, pues al final si hablamos de técnicas, la pintura es lo más tradicional y es lo que más les suele gustar a la gente. Es más, los últimos 20 años, desde el punto de vista de las subastas, como entre el 70 y el 80% de los remates suelen estar relacionados con la pintura, digamos que es la técnica más demandada y que a la gente le gusta más. Además son piezas únicas. Tú tienes una obra que solo tienes tú y no tiene nadie más, con lo cual es algo muy, muy diferencial. Hay otras técnicas como por ejemplo la escultura, la fotografía, el grabado o los NFTs. Si quieres que hablemos un momento de los NFTs, fenomenal. Luego te pregunto sobre ello, para no... Vale. Pero vamos, que el NFT dentro de lo que es esa tarta de qué porcentaje compra la gente es bastante residual. O sea, es bastante residual. Sí, sí, tuvo su época 2021, 2022, pero parece que se ha Eso quedado es, como algo más, desde luego, pues más tecnológico, más incluso de un poco de darle valor, ¿no? Como luego te pregunto sobre eso, pero fenomenal. volviendo al tema, tú vienes de banca de inversión, ¿no? Has estado Sí. pues trabajando en varias entidades, Citibank, he visto, New York, Bank of New York. Oye, ¿cómo se lleva la transición del mundo, si quieres, de los activos, de las acciones, los bonos, que en el fondo sabemos qué son, pero no los tocamos, a algo que sí que tocas, como ese arte físico, esa pintura que tú decías? Pues verás, Javier, es que para mí el arte siempre fue una vocación, fue realmente, era una pasión para mí. Es más, yo estaba en banca y empecé a comprar arte, empecé a coleccionar, hice mis pequeños pinitos. Pero cuando tú tienes algo que lo ves como una vocación, yo estaba fenomenal porque yo trabajaba en Bank of New York, trabajaba ganando, la verdad es que tenía un sueldo bastante bueno, pero decidí que quería ir a intentar mi sueño, ¿no? Intentarlo. Entonces en mi casa, mi familia pues lo vio fatal, ¿no? Porque dejas un trabajo con mucho dinero, pero yo decía, oye, yo lo tengo que intentar y si no funciona, pues siempre puedo volver a la banca, ¿no? Pero fíjate, Javier, hoy en día, al final, yo soy doctora en ciencias económicas empresariales y en historia del arte. Entonces, al final, en mi vida he conseguido aunar todo, aunar las disciplinas. Entonces, mi especialidad es la inversión en arte. Soy profesora de economía del arte y de tasación y entonces encuentro un punto que me fascina porque soy capaz de mezclar las dos disciplinas, pero desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque al final yo también compro me encanta, y me encanta hablar con los artistas. Entonces, digamos que soy afortunada, Javier. No, no, sin duda alguna. Al final yo creo que hacer lo que a uno le gusta y si encima luego es rentable, lo conseguimos rentabilizar, qué mejor que eso, ¿no? Vamos a meternos ahora, bueno, antes la última pregunta, si quieres, para cerrar también esa introducción que estamos haciendo y ya nos metemos en un portfolio, cómo lo colocamos y todas esas cosas, pero a raíz de lo que estás diciendo, en ese proyecto, un poco, Elisa, ¿qué hay? ¿Más pasión o más ambición?
A ver, yo soy una persona súper inquieta. O sea, imagínate, Javier, que he montado 2 empresas. Ya, entonces hay mucha parte de pasión, pero también muchísima curiosidad y con ganas siempre de aprender, de abrir nuevas vías, no sé. Me gusta descubrir cosas nuevas y siempre buscar nuevos caminos, ¿no? Totalmente. Pues oye, vamos a ver cómo descubrimos cosas nuevas para nuestros portfolios. Primero de todo, hay como siempre una leyenda ahí, ¿no? De que al final invertir en arte es como para grandes patrimonios, con lo cual, pues poco accesible, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, si quieres, como activo de inversión en los últimos años este posicionamiento en arte? A ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el mercado del arte es la falta de transparencia. Y el tema de cómo se fijan los precios, ¿vale? Eso siempre es un tema, ¿no? En los últimos 20 años estamos yendo hacia un mercado del arte muchísimo más transparente, donde los precios son públicos, porque claro, tú antes ibas a una galería y tenías que preguntar el precio, y a día de hoy sigue existiendo y dándose mucho los casos. Pero existen plataformas como ArtPrice o la nuestra de Red Collectors, donde tú entras, ves las obras y ves los precios, o sea, es totalmente transparente. Luego hay temas como las falsificaciones, que siempre es complejo, o que es un tema que te gusta mucho, pero cuando quieres empezar no sabes si lo que estás invirtiendo es porque te gusta, si tiene sentido o no, o realmente ese artista por el que decides apostar tiene esa potencial capacidad de revalorizarse. Entonces, al final surge la figura del experto, como es nuestro caso. Nosotros llevamos desde el año 2003 con Arte Global acompañando y ayudando a las personas que quieren comprar. Y sobre todo minimizando todas estas dificultades que suelen ser, bueno, que están ahí y que, como te digo, menos mal que Cambiando. está cambiando mucho. Nada que ver de cuando yo empecé a cómo está ahora. Oye, y el perfil de ese inversor en arte, Ujú. estamos hablando más de un coleccionista, estamos hablando de un inversor puro, de un especulador. ¿Se puede especular también con arte? Mira, se puede especular si sabes mucho. Y si Claro, controlas fenomenal de cuáles son los precios, dónde encontrar las obras, es más, hay gente, eso es lo que hacen los marchantes. O sea, el marchante compra, sabe que está comprando muy barato, una pieza muy buena, sabe que la va a vender y va a sacarse un gran margen. Pero para eso necesitas un nivel de conocimiento muy alto. ¿Esto se puede aprender, Javier? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor puedes tardarte años. Bueno, pues claro. acompáñate de expertos que te van a ayudar. Pero esa capacidad se puede hacer. Lo que pasa es que el gran porcentaje de gente que invierte en arte también tiene el tema del disfrute, del gusto, de aprender, de Ya. que estéticamente lo tienes colgado en casa y que sabes que se va a revalorizar, que a lo mejor no necesitas venderlo, pero a lo mejor le dejas un buen legado a tu hijo. ¿Eh? Pero vamos, especular o buscar inversiones con rentabilidad arte, sí. Claro. Oye, Um, con lo cual, ¿cuáles son las características que determinan que un arte, no sé, un cuadro, por ejemplo, forma, una pintura que decías antes, sea o no objeto de inversión? Es decir, vale. me planteo ya, es como para compararlo, yo quiero invertir en renta variable, pues ¿qué hago? Ujú. Pues analizo Apple, ¿por qué? Porque su cuenta de resultados, oye, me parece tal, lo estamos viendo que lo utilizamos, por lo que sea, porque las cuentas son buenas y técnicamente pues tiene sentido entrar ahí. ¿Cómo hacemos un poco el paralelismo en el mundo del arte? Vale, pues un poco como lo hacemos nosotros. Hay como variables más objetivas y hay variables un poco más subjetivas. Entonces, las referencias de precios es básica, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento del artista y de sus obras en el mercado secundario, en lo que son subastas? Y esos Vale, datos son públicos, sabemos. Es más, tenemos índices de cómo va revalorizándose en el tiempo el artista. Realmente tienen que ser artistas, ya cuando hablamos de inversión, que ya tienen un mercado internacional y que tienen un cierto reconocimiento, un nombre. O sea, un artista joven es complicado, tiene que ya tener una validación. claro. Entonces, cómo está actuando sus obras en el mercado secundario, pues sin duda es una referencia importantísima, ¿no? Otros datos, pues cómo es el currículum del artista. Cuantas más exposiciones en museos o obras en colecciones importantes o premios, becas y concursos de referencia, también, pero no nos valen todos, tienen que ser ciertamente algunos determinados, ¿no? Y luego nosotros al final, como nos dedicamos a esto el día a día, lo que vemos también es un poco el interés, ¿no? ¿Cuál es el interés a nivel internacional? ¿Cuáles son las tendencias? Pues nosotros identificamos que ahora mismo Asia
es el país que más está creciendo en inversión en arte y qué tipo de estética o de tipo de artistas les interesa. La pintura, por supuesto, y más hacia un lenguaje mucho más figurativo. Esto se está traduciendo en que, por ejemplo, hay artistas españoles, como es el caso de Javi Calleja o Rafa Macarrón o Edgar Plans, que son artistas que están muy posicionados en subastas internacionales en Asia y se venden por encima de los 100.000, 200.000, 500.000 dólares, perdón. Entonces, esos son variables. Te podría contar muchas más, Sí, sí, no, con eso ya un poco pero asentamos el tiro, que muchas veces parece como algo, ¿no? Como complejo, como lo hago, ¿no? Y al final, pues bueno, pues es un poco lo mismo casi que en el mercado, es decir, ¿no? Vas viendo, oye, pues que estamos dispuestos a pagar los inversores cuando coge a lo mejor pues una narrativa, porque detrás tiene pues inteligencia artificial, que ha sido como la última, ¿no? De grandes corrientes, y a partir de ahí vas viendo, ¿no? Y pasar de ser un valor de pequeña capitalización a uno de gran capitalización. eso es. También es cierto que la liquidez en el arte no es igual que en cualquier otro tipo de activos. O sea, el proceso de venta suele ser más a medio plazo, medio largo plazo. Depende del artista y depende de la demanda que haya. Pero también a través del mercado secundario las ventas son inmediatas. Si tienes una obra de un artista que sabes que se va a vender, pues lo gestionamos pues un poco qué subasta, en qué plaza, en qué ciudad, porque a lo Claro. mejor no es lo mismo en Hong Kong que en Londres que en Nueva York. Entonces es identificar la plaza, la plataforma a través de la cual se hace la venta y ver también qué demanda hay y qué precios se puede llegar a pagar. Eso Eh, es. mm, Y, igual que en el mercado siempre hablamos del timing, que es uh-huh, clave, eso también existe en el mercado del arte. Es decir, ¿cuándo es un buen totalmente, momento? totalmente. O sea, hay ciertos artistas que es un buen momento para vender. Uh-huh. O buen momento para comprar. Claro. Pues mira, hay una cosa que es como que parece de perogrullo, pero que realmente funciona. Cuando un artista fallece, al final la oferta se contrae. Ya no hay más obras, o sea, son las que hay, las que ha producido y no hay más. Con lo cual muchas veces se genera la escasez y eso va a determinar un momento. O sea, eso digamos, son cosas con las que yo juego a veces también, ¿no? Sabemos, pues mira, es un momento de comprar ahora. Compra ahora porque además, o cuando un artista va a empezar a ser representado por un artista, por una galería importantísima, porque esto va de representantes también. Si tienes una galería que es súper top, que está a nivel internacional y de repente nos enteramos de que va a ser representado, oye, hay que comprar ya, porque en el momento que empiece a cogerlo la galería va a meterlo en un montón de museos y hay que comprar porque la obra va a subir. Sus obras van a Oye, subir. lo que pasa es que aquí me surge ahí una curiosidad. ¿No deja de ser este mercado tan centralizado también más manipulable, por lo que estabas comentando ahora mismo? Sí, también pueden darse situaciones de especulación, por supuesto, y las hay. Y yo creo que eso es importante también que seamos conscientes de ellas. Y, por ejemplo, ha habido ciertos casos, y esto ha salido en los medios de Mm, comunicación, como es el caso de Damien Hirst. Damien Hirst es un artista que es el que puso el tiburón en formol, no sé si lo visualizas, y sí, sí. hizo la calavera de diamantes. ¿Eh? Bueno, pues es un artista bueno, que tiene su sitio en la historia del arte. Sus obras cotizan por encima del $1.000.000, pero claro, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que cuando un artista llega al $1.000.000, los siguientes saltos cuantitativos tienen que estar justificados de alguna manera desde el punto de vista artístico o de la punta del mercado. Tú no puedes subir el precio porque sí, ¿no? Claro. Entonces, en el año 2008, en septiembre, cuando ocurrió todo lo de Lehman Brothers, los subprime, ¿te acuerdas? Sí, vamos, estaba yo en Nueva York, justo. Yo también Pues vengo de banca de inversión, estaba yo vamos, en la Sexta Avenida y viendo cómo salían justo el edificio de enfrente. Pues esa misma fecha, Damian Hirst anuncia que va a sacar por primera vez sus obras a la venta a través de una casa de subastas, que es Sotheby's. Y de repente lo vende todo, lo vende los 200 lotes y todos por encima del precio de salida, los remates muy por encima del precio de galería. Y fue como, ostras, ¿qué ha pasado? ¿No? Y yo miraba y decía, pero ¿cómo es posible? Pero con toda la que está cayendo en el mundo. ¿Sí? Bueno, pues al final se supo que había bujado él por sus obras. Ya, ya, ya. Entonces estaba intentando como forzar la subida, pero es que eso, ¿y qué se ha traducido? Que su mercado ha ido cayendo en los últimos años, porque al final genera desconfianza en el coleccionista, en el inversor. Entonces, un artista que no es profesional, y te digo que desde el punto de vista artístico es muy bueno y es un tío reconocido, pero está intentando jugar con sus precios, especular, subirlos, subirlos, subirlos
y no. Claro. Oye, con lo cual esto me lleva también a la pregunta relacionada con las burbujas, ¿no? Igual que las tenemos en los mercados financieros, las tenemos también en el arte, ¿no? O sea, que puede Claro, llevar, en este caso puede es una ocurrir. observación, pero a nivel general, hay segmentos o hay artistas que podían estar sobrevalorados. Sí, puede darse el caso de que haya artistas que sus precios estén sobrevalorados. Yo te voy contando cosas que nosotros vemos y detectamos en el ¿Mm? mercado. Pues hace Claro. un par de años hubo un boom con artistas de 40 años que trabajaban ya con galerías muy importantes a nivel internacional, eh, muchos de ellos con un cierto tipo de perfil, ¿no? Afroamericanos, etcétera, etcétera, que se pusieron como muy de moda, pero que residían en Nueva York y que los llevaban, como te digo, a galerías. Ese fue el caso de Boafo, es un artista afroamericano que vive en Nueva York y lo representa una galería muy importante que es Gagosian. Y sus obras en la galería estaban entre los 100.000, 200.000, pero de repente en subasta empezó a rematarse en 1.000.000. Y esto no era que el artista estaba pujando, no, no, no. Era un tema de escasez. Había muy pocas obras producidas y había lista de espera. Pero es que esos precios no eran lo que le corresponde a un artista con su currículum. Entonces, claro, me decían, Elisa, oye, invertir en Boafo, hay que comprar Boafo que están subiendo mucho los precios. No, no, porque su precio no corresponde a un artista de ese currículum. Espera, es mejor Richard Serra, que es, no sé si visualizas el Guggenheim, esa ¿No? escultura gigantesca, bueno, pues es o yo qué sé, un tapies, ¿no? Vale. ¿Eh? Entonces, me pega más de un artista, es más lógico esos precios de ese tipo, perfil de artistas. Entonces, ojo, espérate a ver un poco qué pasa, porque a lo mejor es que hay mucha gente que está comprando y está haciendo que, porque no hay obra disponible y que pueda haber una burbuja. Y efectivamente luego ocurrió que al año siguiente volvieron a salir obras suyas en subasta y los precios volvieron a ser los normales de un perfil como él. Oye, estamos aquí como creando como que esto es muy complicado al final, ¿no? Luego tenemos que No, al final, déjatelo por si yo me olvido, ver cómo podemos, ¿no? Pues hacerlo, bajarlo a tierra y hacerlo sencillo, porque, a ver, también pasa en la bolsa, es decir, si yo voy por libre sin entender y sin tal, pues me van a dar en todos lados, ¿no? Pero si voy con un asesor, pues se supone que por lo menos tendré cierta lógica en la construcción del portfolio, ¿no? Que aquí un poco lo que me estás tú un poco transmitiendo, pero veo tantas aristas, tanta centralización, ¿no? Que al final se me antoja que es como más complicado, ¿no? a ver, tú me has preguntado por las dificultades y yo te las he dicho, que yo creo que es importante, Vale, pues porque me has dicho, pues yo te digo, oye, ¿puede darse a especulación? Sí. ¿Puede darse a burbujas? Sí. Pero al final yo creo que todo eso hay que ser consciente de ello. Simplemente hay que ser consciente de ello. Igual que tú eres consciente cuando inviertes en otro tipo de activos. Y ahora ya sabiendo las dificultades, vamos a tomar las soluciones, que las hay, y vamos a ver cómo lo hacemos. pues venga, Eh, ¿cómo lo hacemos? Vamos, ahí te lo has dejado bien. Luego te iba a preguntar el asset allocation, cómo se hace con los artistas que empiezan, los que están más maduros, como comentabas. Eso lo dejo, pero entonces, venga, vamos a eso, fácil. ¿Cómo empezamos a invertir en arte? Bueno, para mí lo primero es, como te he dicho, sobre todo creo que lo diferente del arte respecto a otros activos es que tienes un placer estético, una pasión y además una necesidad de tener, ¿no? De poseerlo, ¿no? De conseguir esa pieza única que no tiene nadie más, que solamente la vas a tener tú. Entonces, lo primero es, nosotros lo que hacemos es un perfilado desde el punto de vista estético, ¿no? Ver qué te interesa, conocer a, sí, entonces, una vez que tenemos ese perfilado estético, ya sabemos por qué línea tenemos que tirar, ¿no? Y a partir de ahí, ver un presupuesto anual. Y ese presupuesto anual, un poco los hitos anuales que tú puedes tener para hacer esas compras. También de tal manera que nosotros sabiendo cuál es tu línea estética y tu presupuesto, en el momento que van entrando oportunidades, que vemos que van llegando oportunidades o de secundario o de galerías, las vamos proponiendo, ¿vale? Pero luego también hay un proceso de aprendizaje, porque lo bonito del arte es que tú vas a aprender. O sea, nosotros, como te digo, hacemos ese primer perfilado, hacemos el acompañamiento profesional, pero a través de visitas a museos, a galerías, a ferias, vamos a ferias con la gente que trabaja con nosotros, les acompañamos. La persona va desarrollando su ojo. O sea, al final va adquiriendo, va preguntando precios, se va sintiendo cómodo en el sector, va aprendiendo cómo se hace. Nosotros les vamos enseñando. Entonces, es como un proceso muy bonito de aprendizaje. Vas definiendo qué tipo de artista te interesa. Un artista más joven, un emergente, uno que está empezando, que es mucho más arriesgado, pero la inversión es menor.
Pero a lo mejor quieres ser más conservador y vas hacia un artista consagrado, pero si ya, claro, cuando artistas consagrados hablamos de presupuestos a partir de 100.000 y hasta donde quieras. Pero a lo mejor, por ejemplo, tú quieres comprarte un tapies y los tapies estamos hablando pues mínimo 300, 400, 500.000, pero tienes grabados, que son ediciones cortas del artista, desde 1.500, 2.000, 3.000, y son muy líquidos, eso se vende muy bien, todo lo que es ediciones grabados, y además cuando es un artista que es bueno. Entonces tú puedes ir haciéndote tu portfolio, ¿no? Te vamos ayudando a crear tu portfolio. Primero, y además lo que buscamos también es que tenga un valor agregado de tu cartera. O sea, tiene que haber un valor agregado porque al final buscas como esa línea de interés sobre la cual vas a ir seleccionando tus artistas, con lo cual vamos creando un valor agregado de conjunto, pero un valor individual. Claro, oye, con No lo sé si cual te he respondido o no. sí, no, bien, y lo quiero cerrar con la siguiente pregunta. Entonces, ¿a partir de qué cantidad tú crees que ya uno puede un poco pues empezar, ¿no? A disfrutar y a invertir del arte? Y segundo, yo lo veo dentro de la parte de mi cartera diversificada de alternativos, de activos Ujú. alternativos, pero ¿qué viene representando eso en esos grandes patrimonios o esos patrimonios que empiezan y que tú decías que perfiláis también? ¿Qué representa? O sea, ¿cuánto es la cantidad a partir de la cual puedo invertir y qué debería ser de un portfolio pensando en inversión? Aparte del disfrute, que eso lo dejamos como que es parte del, ¿no? Sí. Del disfrute. A ver, como te digo, si tú quieres una pieza al año y eres muy, muy conservador y quieres un valor seguro y tienes un presupuesto muy, muy limitado, pues yo te diría 3.000 euros al año y te compras un solo grabado. Un grabado bueno, que sabes que en cualquier momento lo puedes colgar en casa, pero lo puedes vender, ¿vale? Lo ideal para mí sería a partir de 20.000 euros al año. A partir de Vale. 20.000. ¿Y esto que viene Eh, representando en una cartera tipo de esos inversores que tú has un poco tratado? ¿Qué invierten en arte? ¿Un 2% de su patrimonio? sí, más o menos. Vale, Un 2, pero luego, ¿sabes lo que pasa? Que una vez que la gente empieza, Javier, ya. les Acaba encanta. a Es tope. que les encanta y te metes y ya, y entonces de repente tu presupuesto lo subes a 50.000 y a 100.000 al año. Entonces ya, y luego porque es una experiencia también, ¿no? Todo lo que está relacionado, ¿no? Accedes a unos eventos donde conoces gente súper interesante, pues con un poder adquisitivo también medio alto y que tienen una sensibilidad a ciertas cosas. Entonces resulta que los que nos gusta el arte, pues también tenemos pasión por la música, o nos gusta el vino, o comer bien. Justo ahí me has dado, porque yo soy mucho del vino, invierto en vino también, pero lo disfruto mucho y Claro. pues estoy viendo un poco algo similar. A mí me gusta el arte, tengo aquí en casa cosas, piezas que vamos ahí un poco descubriendo, pero vamos, sin duda alguna, al final se acaba convirtiendo más en esa pasión, ¿no? Que casi no lo ves como inversión, porque a lo mejor ese grabado que tú dices que tal, lo estás disfrutando tal y lo vas cambiando además en sitios, me gusta cambiar mucho la casa y lo voy cambiando y dices, lo voy a vender, pues no lo sé, más bien a lo mejor mis hijos, ¿no? Con lo cual se convierte en ese activo más, si quieres, fijo, ¿no? Sí, pero bueno, luego si tienes una necesidad de vender, lo vendes y ya está, tampoco Ya pasa nada. está claro. Fíjate, nosotros organizamos un viaje, nos vamos a Burdeos. Y entonces vamos a Burdeos, visitamos las bodegas, Claro. conocemos las colecciones de arte, porque muchas bodegas tienen colecciones de arte que alucinas. Y entonces vamos allí, vemos la colección, nos tomamos unos vinos, damos un paseo por la Ahí compramos, compramos, ¿no? compramos arte y vino y nos También, ¿eh? volvemos a Madrid. Sí. Bueno, por Oye, eso te digo que al final tiene ese punto de experiencial que también es muy potente. total. Oye, nos estamos aquí extendiendo, no quiero irnos mucho más, 4 o 5 minutos, pero tengo una pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo se comporta el arte en tiempos de incertidumbre? ¿Es un refugio? ¿Es al final más volátil o se comporta como la renta variable? Pues mira, ni todos los artistas ni todas las obras son para el refugio, pero efectivamente sí que los hay. Y ArtPrice, que es la plataforma que ya te hablaba al principio, hay otra que se llama Artnet, otra que se llama Artfax, pero bueno, son varias las que tienen este tipo de información, publicó recientemente un índice donde comparaba los top 100 artistas que habían tenido mejor performance en subastas y comparaba con el SP 500. Vale. Y era, si, es que ahora mismo no recuerdo los datos, pero si quieres luego te los paso, pero en el gráfico estaba muy por encima y era algo así como
que si invertías 100 euros en el año 2000, el resultado ahora en un lado eran 700 y en otro eran 300 aproximadamente. Es que no tengo el dato exacto, Sí, sino... sí. Pero bueno, o sea, Pero vamos, que sí, por que... de correlación, o sea, no se o sea, que se descorrelaciona, quieres decirme. No, lo que te quiero decir al final es que efectivamente el arte es más valor refugio en situaciones de incertidumbre que otros activos como por ejemplo la bolsa. Eso es, O sea, comparando el SP500 con el top 100, pues es que era mucho mejor el Claro, resultado. no, pues eso te lo decía porque también ya sabes que cuando haces tu cartera, pues te gusta tener activos que te descorrelacionen para esos momentos de incertidumbre, ¿no? Con lo cual, por ahí va un poco el tema. Oye, lo hemos comentado al principio, pero nada, unas pinceladas de cómo toda la innovación, la tokenización, en este caso los NFTs, ese arte digital, un poco que estás viendo, o sea, está impactando, digamos, todo lo que está pasando tecnológicamente en el arte, en cómo se comercializa, en cómo se negocia, nada, unas pinceladas finales. Pues tú te enteraste de lo que ocurrió con el plátano que lo compró el inversor chino que era propietario de una criptomoneda. Exacto. Él pagó con criptomoneda la obra y además consiguió una campaña de publicidad para su criptomoneda que yo creo que si lo hubiera pagado le hubiera costado muchísimo más. Entonces, el NFT, ¿qué ocurre? Al final los artistas hablan del mundo que les rodea. Es normal que utilicen la tecnología o el arte digital para crear obras de arte. Otra cosa es la especulación que hubo en su momento y muchos inversores, incluso había gente que no era artista haciendo NFTs. Ahora mismo el mercado ya está como más, se ha estabilizado y lo que hay está bien. Son artistas buenos que están trabajando y que tienen realmente sentido. Totalmente. Oye, un Javier Arrés, que lo conozco y que ha estado muy metido en todo el tema NFT, sería, por ejemplo, uno de esos artistas digitales los cuales también uno pues podría pensar, ¿no? De cara Sí, perfectamente, perfectamente. O un Daniel Canogar también, sí, 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 Perfecto. sí, Oye, nada, última ya, dos preguntas. la que Primero, quieras. dame nada, simplemente 3 reglas de oro, ¿vale? Que le darías a un inversor que se quiera adentrar en este mundo. O sea, ¿qué 3 reglas o qué 3 pasos? Los has comentado, pero ya como para cierre. Vale, uno es compra lo que te gusta o invierte en lo que te guste, ¿vale? Dos, infórmate de precios. Y tres, acompáñate por un experto. Muy buena. Oye, y si tuvieses que decirme una sola obra hoy donde poder invertir, ¿cuál sería? O un solo artista, si puedes. Warhol, Mejor. Warhol, Warhol, ahora mismo Warhol. Warhol, Picasso. A los clásicos, nos vamos a los Al clásicos valor y seguro, Javier, sabemos que con eso no nos vamos a equivocar. O sea que sí, sí. No, además son artistas que cuando estás viendo los recorridos y la rentabilidad, la revalorización es que es una pasada. pues Elisa Hernando, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por todos estos insights. Yo creo que es interesante ver que se puede diversificar, pero que se puede disfrutar, ¿no? Con lo cual el acercamiento al arte en este caso, pues no solamente es desde esa ambición que te decía, sino que también es de la pasión, ¿no? Con lo cual, pues oye, muchas gracias, mucha suerte con tu proyecto y aquí te Muchas seguimos gracias. desde Toro. Muchísimas gracias, Javier. Pues nada, hasta aquí llega esta nueva edición de Conversaciones con Líderes. Ya sabéis, darle a like, compartir el episodio y nos seguimos viendo con más contenidos para esto, para adentrarnos de una forma consciente, pero también entendiendo todos esos detalles, esos riesgos, los beneficios que la inversión trae, incluso en alternativos. Hasta la próxima.